nosotros de pronto nos miramos así unos a otros, de inmediato también nos damos cuenta de que nuestro comportamiento difiere al comportamiento de los demás, ¿no? Por ahí puedes observar de repente que algunos son extrovertidos, conversadores, habladores, parlanchines, risueños, y otros, por el contrario, son de repente más callados, más reticentes, más huidizos, más apartados, ¿no? Y la pregunta que salta frente a todo esto es ¿a qué se debe? Y uno podría decir, pues, obviamente, a que cada uno es así diferente porque cada uno tiene su propia personalidad. Y frente a esto salta otra pregunta, ¿qué cosa es la personalidad? ¿No? La psicología ha dado muchas definiciones en torno a lo que es personalidad. Y por ahí, de repente, la teoría más acertada o la definición más acertada es la que da Gordon Allport, este psicólogo humanista que define la personalidad como una organización, como una estructura única, dinámica, estable, de aquellos rasgos, tanto físicos como mentales, y que estos rasgos van a proporcionar una identidad única, porque es así, nadie puede pensar igual que tú, nadie puede sentir igual que tú. Podemos tener caracteres parecidos, rasgos parecidos, pero no existe ninguna personalidad que sea totalmente igual a la otra. Somos un mundo totalmente aparte, somos únicos, irrepetibles. Ni aún todavía gemelos univitelinos, o sea, pueden ser físicamente iguales, idénticos en su forma física, pero mentalmente en su forma de ser no lo son. Es que la personalidad lo que hace es otorgarnos, proporcionarnos rasgos únicos, ¿no? Entonces, miren ustedes, la personalidad, la palabra personalidad viene de la palabra latina persona y también guarda relación con la palabra griega prosopón, que significa máscara teatral. La palabra personalidad viene de la palabra prosopón, que es máscara, ¿no? Era la máscara que se ponían los actores para poder representar a sus personajes en sus obras teatrales allá en la época greco-romana. Y se entendía como un rol, como un papel que uno tenía que desempeñar frente a los demás. Y ha ido cambiando justamente, ¿no? Para entender la personalidad ahora como algo asumido, como una identidad. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición que da Allport. Lo que quiere decir en realidad Allport es que la personalidad es el modo personal único, peculiar, de pensar, de sentir y de actuar. Nadie va a pensar igual que tú, nadie va a sentir igual que tú y nadie va a actuar igual que tú. Podemos tener rasgos, caracteres parecidos, pero no existe ninguna personalidad que sea exactamente igual a la otra. Vemos que la personalidad no solamente es cómo te comportas, no solamente es cómo piensas, también es cómo aprendes, cómo percibes el mundo, pero no solamente la esfera mental, sino también la personalidad tiene que ver con la parte corporal, con tu biotipo, con tu metabolismo, con tu complexión física. ¿No? Todo eso es parte también de la personalidad, que es un todo. ¿Ok? Entonces, también se define a la personalidad como la suma dinámica de temperamento y de carácter. Y estas dos entidades, estas dos estructuras van a proporcionar una identidad única. ¿Qué es eso del temperamento? ¿A qué se llama temperamento? El temperamento es el comportamiento que está condicionado por lo físico del hombre. El temperamento viene a ser lo físico. Tiene que ver con tu metabolismo, con tus reacciones hormonales, ¿no? El temperamento es biológico, es hereditario y es inmodificable. El temperamento se observa desde los primeros días de nacimiento. Por ejemplo, nace Pedrito y Pedrito pues obviamente no llora mucho, ¿no? Cuando nace, por ejemplo, llora lo suficiente, la mamá le da de lactar y está tranquilo, y cuando pasa de brazo en brazo por todos los familiares está feliz, contento. Cuando llega al nido se relaciona, hace amiguitos, sale a participar, se viste de San Martín, se viste de pollito, sale a hacer su poesía, y una fiesta en la casa, sale a bailar con la abuelita, con la tía, es conversador, hablador. Tiene un temperamento tipo extrovertido, como diría Jung. En cambio, su hermanita María, 2 años menor de él, cuando nació lloraba demasiado y cuando pasaba de brazo en brazo peor. O sea, con los extraños peor se ponía. Y cuando llegó al nido demoró en adaptarse y tenía miedo para salir a participar, no quería mucho participar, tenía miedo, ¿no? En la fiesta de repente en la casa tampoco salía, miraba a lo lejos, al abuelito, a la abuelita y así poco a poco se iba pues relacionando hasta que ya se soltaba, ¿no? Ahí vemos justamente este temperamento. El temperamento, decimos, se observa desde los primeros días de nacimiento. El temperamento está enmarcado dentro de lo físico del hombre. Es inmodificable, aunque por ahí se pueden producir susceptibles modificaciones, por lo general no va a cambiar mucho. Y el temperamento viene a ser el fondo biológico de nuestra personalidad que nos impulsa
hacer determinada acción. La impulsividad, la energía, esto que estallo, por ejemplo, tiene que ver mucho con el temperamento. En tanto que el carácter, la palabra carácter significa sello, grabado, acuñado, como decía Aristóteles, ¿no? El carácter es lo externo, es lo visible, es lo que la gente ve, es lo que uno muestra. Y por ese comportamiento la gente nos identifica. Oye, mira, Pedro es puntual, María es de repente muy chancona, este es un renegón, ¿no? Este es de repente muy celoso, no, este sí es honrado, honesto. Lo que la gente ve y lo que uno muestra es justamente el carácter, es lo externo, ¿ok? Es lo visible, eso se aprende y va cambiando con las experiencias, con la edad, ¿no? De repente tú cuando eras más niño, era más movidizo, era más así, más movido, más inquieto, y ahora de repente eres mucho más estable, y cuando seas más adulto serás más tranquilo aún todavía. El carácter tiene una fuerte connotación moral. El carácter está ligado a la ética, a la moral, etcétera, y es el comportamiento que uno exhibe en sus actos y por la cual los demás nos van a identificar, ¿no? Bien, entonces la personalidad también tiene que ver con tres factores, con factores biológicos. Nacemos predispuestos, o sea, nadie nace definido, nadie nace terminado, completo, uno nace predispuesto. Predispuesto, obviamente, a un tipo de conducta, predispuesto a un tipo, de repente, de enfermedad mental, predispuesto a algún tipo de, ¿no? de reacción. Por ejemplo, si tengo un temperamento introvertido, voy a tender yo a ser callado, a ser un poco de repente pensativo. Y si tengo un temperamento de repente extrovertido, tenderé a ser de repente más hablador, más sociable, ¿no? Entonces, la personalidad tiene que ver con un aspecto biológico, que está dado por la herencia, por la maduración y también por lo congénito, ¿no? Y se puede decir que el aspecto biológico, pues obviamente ahí está el temperamento. Y también hay un aspecto, obviamente, social, ambiental, que la cultura, la sociedad, las relaciones que yo he tenido, las experiencias, también moldean un poco nuestra personalidad. Pero aparte de los factores biológicos y los factores también sociales ambientales, hay factores personales, que son ya entidades únicas, ¿no? Por ejemplo, tú y yo podemos ser extrovertidos o introvertidos, pero la forma como se manifiesta, la forma como yo siento y la forma como yo percibo la realidad es muy diferente. Todo el mundo tiene la necesidad de amar, de ser amado, pero cada quien ama y necesita a las personas de forma diferente, ¿no? Eso tiene que ver justamente con el aspecto, ¿no? único, individual de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué cosa es esto de la personalidad? Es, como decía Allport, es un rasgo, una organización, es una estructura, tanto física, porque también es física la personalidad, y mental, que nos hace únicos, tanto en la forma de actuar, en la forma de sentir y también en la forma de pensar, ¿ok? Y también decimos que la personalidad se desarrolla sobre tres aspectos muy importantes. El aspecto biológico que influye, lo social, lo cultural, lo ambiental, y también hay una predisposición personal única, ¿no? Y también por ahí alguien define que la personalidad es la suma de temperamento y de carácter. Y el temperamento es el comportamiento enmarcado en lo físico y el carácter tiene que ver con lo social, que es aprendido y es modificable. Hablemos ahora sobre las teorías que han surgido respecto a la personalidad. Básicamente se agrupan en dos orientaciones, ¿no? Las teorías tipológicas, los tipologistas y la teoría de los rasgos. Una teoría tipológica quiere clasificar, ¿no? dentro de una sola condición, una estructura, los distintos tipos de personalidad. Y la primera teoría surgió justamente en la antigüedad, ¿no? con Hipócrates. ¿Quién fue Hipócrates? Es considerado el padre de la medicina, contemporáneo de Platón, médico griego, ¿no? Él desarrolla lo que se conoce como la teoría de los humores, la teoría humoral. ¿Qué es un humor? ¿Qué entendemos nosotros por humor? En la actualidad, humor uno entiende algo así como un estado de ánimo. Oye, qué buen humor tiene, estaba de mal humor, ¿no? En el tiempo de Hipócrates y también de Galeno, quien complementa la teoría de Hipócrates, los humores eran ciertos líquidos, ciertos fluidos corporales, ¿no? Sabemos que el organismo, el cuerpo, pues obviamente secreta humores, líquidos corporales, ¿no? Hipócrates identifica básicamente 4 tipos de humores: la sangre, la bilis amarilla, la flema y la bilis negra. Claro, todos los tenemos, pero de acuerdo a la predominancia de ciertos humores o líquidos corporales, se va a desarrollar un determinado tipo de temperamento. Si en ti, por ejemplo, predomina mucho más el elemento moral sangre, tendrás un temperamento sanguíneo. Y si domina más, de repente, el humor bilis amarilla, tendrás un temperamento colérico. Y si domina más la flema, tendrás un temperamento flemático. Y si domina más la bilis negra, o también llamada atravalis o atrabilis, ¿no? un temperamento melancólico. Es decir, de acuerdo a la predominancia de ciertos líquidos o humores corporales, se va a desarrollar un determinado tipo de temperamento. Entonces, si la persona predomina elemento moral sangre, tendrá un temperamento sanguíneo.
¿Y cómo es el sanguíneo? El sanguíneo es extrovertido, es hablador, participativo, líder, tendiente a influenciar sobre la gente. Prefiere estar rodeado de personas, le gusta mucho llamar la atención, es todo figurete. Y todo tu amigo ese figurete que tiene es un sanguíneo. Le gusta participar, salir, obviamente, ¿no? Ser el centro de la atención. Por ejemplo, un sábado por la noche es el primero en llegar a la fiesta, es el alma de la fiesta y es el último en irse de la fiesta, ¿no? Tiene una fuerte reactividad social. Está orientada hacia afuera, hacia el mundo, hacia los demás. El sanguíneo tiene que ser líder, conversador, hablador, parlanchín, etc. Y es emocionalmente estable, es decir, se levanta de un ánimo determinado y ese ánimo está todo el día. Piensa de esta manera y generalmente piensa así casi siempre, lo defiende, ¿no? Y si está con alguien, dura mucho tiempo. Ese es el sanguíneo. Es decir, vamos a poner acá que es sociable, participativo, ¿ok? Tiende a ser líder. Le gusta mucho participar, odia la soledad. Si un día se queda solo en su casa, se siente incómodo, fastidiado, prende la televisión, el internet para sentirse acompañado, ¿no? Es decir, está orientado hacia afuera, hacia los demás. El sanguíneo, sociable, extrovertido. La persona que predomina la bilis amarilla, este elemento moral bilis amarilla, va a desarrollar un temperamento colérico. El colérico. ¿Y cómo es el colérico? También es extrovertido, también es hablador, sociable, pero es emocionalmente inestable. Explota con facilidad, es decir, tiende a estallar, ¿no? Así como estalla con facilidad cualquier cosita, ¡bah!, le hace estallar, también así con facilidad se le pasa el enojo. Es decir, tiene una especie de alteración emocional muy impulsivo, ¿no? Es inestable, emocionalmente inestable. Un día siente una cosa, al día siguiente se aburrió, un día está de ánimo determinado, al ratito cambió, es decir, es voluble, cambiante, ¿no? Pero es sociable, extrovertido. Es decir, vamos a poner acá que es sociable, ¿ya? Porque es sociable, pero sobre todo es explosivo. Y es emocionalmente inestable. Una tasa muy elevada de inestabilidad indica una personalidad con pobre control emocional. Toda persona que ataca, tiene un problema y se suicida o ataca a alguien es impulsivo, no puede controlarse, ¿no? La persona que tiene una dominancia del elemento moral bilis o flema, tendrá un temperamento flemático, ¿ya? Denomina la flema temperamento flemático. ¿Y cómo es un flemático? Uno se puede de repente preguntar. El flemático son personas tranquilas, son personas calladas, de pocos contactos. Prefiere pasar desapercibida. La mirada de la gente, que la gente hable de él o lo mire, eso le incomoda. Generalmente se siente en el último de la fila. Tiene pocos amigos, habla poco, habla lo suficiente. Bueno, puntual así, ¿no? Es todo lo contrario de repente al sanguíneo que es hablador, conversador, que le gusta llamar la atención, por aquí, por allá, que es amigo de todos. Generalmente el flemático es tranquilo, reposado, pasivo y pacífico, ¿ok? Y tiene, obviamente, un control emocional, está orientado hacia su interior. Entonces podemos decir que el flemático es tranquilo y estable, ¿no? Vamos a ver acá que es, estable emocionalmente, ya es estable, y es obviamente también tranquilo, o sea, pasivo y pacífico, ¿no? Introvertido, si cabe la palabra, ¿ya? Introvertido. O sea, de pocos contactos, habla lo suficiente, ¿no? Tiene un grupo reducido de amigos con la cual habla, conversa, pero con la mayoría es cerrado, es hermético, hay que sacarle las cosas por cucharaditas, ¿no? No habla mucho, no es muy locuaz como el sanguíneo que hay que callarlo para que no hable, porque él demasiado, oye, te cuento, ay, hablando. El flemático es muy tranquilo, reposado, está muy orientado hacia la parte académica, es muy aplicado. Rinde muy bien en la parte académica, está orientado justamente hacia su interior, es introspectivo, muy analítico, muy reflexivo, primero piensa, después actúa, ¿no? En cambio, el sanguíneo es reactivo, reacciona a los estímulos y está siempre orientado hacia a las personas, ¿no? Con grupos, hablar, conversar y siempre llamar la atención. Y la persona que tiene una dominancia del elemento moral bilis negra va a desarrollar un temperamento de tipo melancólico, ¿no? Su temperamento es melancólico. Melancólico. ¿Cómo es el melancólico? Son personas tristes, grises, así como el cielo de Lima, ¿no? Negativistas, pesimistas, se guardan las cosas, son reprimidos, tienen algo que decir, no lo dicen, se reprimen, tienen problemas, se los guardan, no lo cuentan a nadie, no se liberan, tiene pocos recursos para manejar esos problemas y se hunde en una depresión. Son personas caprichosas, resentidas, ¿no? Calladas,
arbitrarias, tendientes a la negatividad. El vaso no está medio lleno, está medio vacío. No voy a postular, pero no voy a ingresar. Ese tipo de mentalidades tiene que ver con la característica del temperamento melancólico, ¿no? Entonces ponemos acá que son tristes y pesimistas. Esto lo hizo Hipócrates en el siglo V a.C., si crees en Dios o si no antes de nuestra era. Ha superado la edad antigua, la edad media y parte de la moderna. En la actualidad no tiene de repente uso, tiene solamente en la actualidad una referencia histórica y ha sido cambiada, modificada un poco esto por la teoría de las 3 dimensiones de Jürgen Haisen, ¿no? Que él habla de personalidad neuroticista, psicoticista y sociabilidad. Las 3 dimensiones de la personalidad las ha aplicado un poco Haisen a partir del estudio de Hipócrates y Galeno. En Alemania, en 1921, un psiquiatra alemán llamado Ernest Kretschmer, estudiando fotografías de personas anormales, esquizofrénicos y maníaco-depresivos, llega a la conclusión de que existe una relación muy estrecha entre la forma del cuerpo y la forma de ser. Así elabora esta teoría de los tipos constitucionales, en la cual relaciona el biotipo, la complexión física, el somatotipo con la personalidad. Y él identifica 3 biotipos puros. El gordito, que él lo llama pícnico, de picnic, ¿no? El flaquito, que tiene varios nombres, tiene ahí asténico, leptósomo o leptosomático, ¿ok? Y el atlético. El gordito, el pícnico, es una persona que tiene un metabolismo muy lento. Tiende a subir rápidamente de peso. Sube con facilidad. Toma agua y engorda. Ve la comida y engorda. O sea, su metabolismo es rápido, ¿no? Tiende a desarrollar mucho tejido adiposo y poco desarrollo de tejido muscular, ¿no? Tiene vísceras digestivas hiperdesarrolladas, es amante de la buena comida y también de la vida cómoda. Prefiere vivir bien, tranquilo, con poco esfuerzo, ¿no? Entonces, esta personalidad, este biotipo pícnico, el gordito, Sancho Panza generalmente el personaje, tiene un temperamento de tipo ciclotímico, ¿ya? Ciclotímico, ciclo es cambio, ¿sí o no? Ciclo es cambio y timia es estado de ánimo. Ciclotímico, ¿cómo es un ciclotímico? ¿Cómo es un ciclotímico? Es una persona voluble, cambiante. Es muy sociable, muy conversadora, muy habladora, ¿no? Irradia afecto, sintoniza afecto. Ese amiguito gordito que tú tienes que es cariñosito, que le has agarrado camote, que la gente lo quiere, ese es un pícnico. Los pícnicos son sociables, extrovertidos, habladores, sintonizan afecto, irradian afecto, a la gente le agarra confianza. Son personas muy sensibles, muy amorosas, muy expresivas. Cuando se enamoran se entrega totalmente. Primero siente, después piensa. Todo gordito es emocional, risueño, sociable, conversador. Y cuando se enferma, desarrolla un trastorno bipolar. O sea que todo gordito está tendiente a sufrir una psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Trastorno bipolar. De eso se puede enfermar un gordito. Está tendiente a eso, es su naturaleza. Por eso es cambiante, voluble, ¿no? Emocionalmente, reacciona emocionalmente. Los flaquitos, por su parte, los leptósomos o leptosomáticos, son personas altas, delgadas, de cara larga, delgada y huesuda, ¿no? Estos leptósomos tienen un metabolismo muy rápido. Comen, nunca engordan. Parece que la comida se lo come a ellos, más bien, ¿no? Son los flaquitos. Estos flaquitos tienen un temperamento esquizotímico. Esquizo significa ruptura, corte, incisión en griego, ¿no? Esquizotímico. Y timia es estado de ánimo. Todo flaquito es prohibitivo, frío, distante, muy analítico. Primero piensa, analiza y después recién se suelta, ¿no? Son muy cerebrales. Este flaquito expresa poco, se reprime, pero en el fondo son muy sensibles. Tienden a la extravagancia, tienden a ser videos extraños, les gusta de repente la música media estrambótica, las películas también raras, ¿no? Así. Y cuando se enferman, desarrollan una esquizofrenia. O sea que todo flaquito es un esquizofrénico en potencia. Es su naturaleza, ¿ya? Y los atléticos son personas que tienen un cuerpo rectangular, musculoso, muy desarrollado, músculos grandes, huesos anchos, ¿no? Este atlético come lo que sea, come grasa, pan, galleta, gaseosa, y en lugar de engordar, saca músculos, ¿no? Son personas muy fuertes, físicamente hablando, y tienen un temperamento de tipo viscoso. Su temperamento es viscoso.
¿Y cómo es el viscoso? Son personas soberbias, pedantes, ¿no? Cuando tienen de repente problemas, buscan la acción, buscan la actividad, son muy activos. Cuando están contentos también son muy activos, ¿no? Pero son de escasa imaginación y lenguaje lento. Y los gorditos atléticos, cuando se enferman, dice Kretschmer, desarrollan una epilepsia, ¿no? Están tendientes a la epilepsia. Pero estos tres son biotipos puros. Lo que más abunda es la combinación de todos los demás. Por ejemplo, puede haber una combinación entre un pícnico y un atlético, o entre un pícnico y un asténico. Tú sabes, por ejemplo, que hay dos tipos de gorditos, ¿no? Hay un gordito mofletudo, regordete, su cuerpo parece una gelatina, poing, poing, ¿no? Así, que la agarras y rechonchito, así, mofletudo, y hay otros gorditos que son así, macucones, roperitos, bien fuertes, ¿no? Claro, eso depende de la combinación, pues hay un pícnico mezclado de repente con atlético, con esos gorditos chapados. Y hay otros que son gorditos, ¿no? Del abdomen gordo, pero las extremidades delgadas. Son los famosos charitos, ¿no? Cuerpo de chancho, pata de pajarito. Y por ahí están, por ejemplo, también puede haber un flaquito, un asténico mezclado de repente con un atlético. O de repente con un pícnico, ¿no? Hay flaquitos que parecen ropa tendida, que están secando, pero hay otros flaquitos que son más fuertes, todos, ¿no? Marcaditos. Ese es lo que más abunda y eso es lo que llama justamente Kretschmer, lo llama los displácidos. Los displácidos o los displásticos es la combinación de todo lo anterior. Por ejemplo, toda persona que tenga por ahí alguna anomalía hormonal, como gigantismo, enanismo, ¿no? Como Margarito Machaguay o el enano erótico, o hay personas que tienen también de repente la cara son delgadas, pero el cuerpo es así ancho, o de repente hay mujeres, ¿no? Que tienen ese cuerpo que de los hombros son estrechos, poco desarrollo mamario, y de la cintura hacia abajo es descomunal, también son displácidos, ¿no? Entonces eso, el temperamento va a obedecer a la combinación de los tipos anteriores. Esto fue en Alemania, lo estudió un psiquiatra, no personas en vivo, sino fotografías. Ya en Estados Unidos, un psicólogo, ya no psiquiatra, un psicólogo, estudiando personas en vivo y en directo, ya no fotografías, llega a la misma conclusión que llega Kretschmer, de que existe una relación muy estrecha entre el biotipo, el somatotipo, la forma del cuerpo y la forma de ser. Elabora también la teoría de los tipos corporales, ¿no? Este señor es William Sheldon, en Estados Unidos, un psicólogo. El nombre, la nomenclatura que toma Sheldon para poder identificar la personalidad, lo toma de estas capas germinativas que se dan dentro del periodo gestacional, ¿no? El ectodermo, el endodermo, el mesodermo, ¿no? De acuerdo a la predominancia de estas capas germinales, germinativas, se va a desarrollar el temperamento. Si en ti, dice Sheldon, se ha desarrollado más la capa embrionaria llamada ectodermo, tendrás un biotipo, un temperamento. Un biotipo será flaquito, ¿no? Y tendrás un temperamento cerebrotónico. Las personas flaquitas son ectomórficas. O sea, así como dice Kretschmer, el asténico de Kretschmer es el ectomórfico de Sheldon. Y las características son iguales, sino que el nombre es distinto. Ectomórfico es el asténico de Kretschmer. Su temperamento es cerebrotónico. Porque ustedes saben que del ectodermo, de esa capa, ¿no? El ectodermo se desarrolla el cerebro y la piel, el sistema nervioso de la piel. Por lo tanto, estas personas ectomórficas son personas cabezonas, muy cerebrales, muy analíticos. Primero piensa, después siente. La persona que domina en la capa germinativa del endodermo van a tener un biotipo endomórfico, son los gorditos, son los pícnicos de Kretschmer. En Sheldon se llaman endomórficos. Y su temperamento será viscerotónico. Son personas gorditas, amantes de la buena comida, no quieren un poquito flojas, quieren vivir bien, pero con poco esfuerzo. Son sensibles, sentimentales, expresivos, ¿ok? Conversadores, ¿no? Muy parecido a lo que dice Kretschmer. Y luego está ahí la capa germinativa llamada somatodermo, ¿no? Y que va a desarrollar el tipo somatomórfico y su temperamento va a ser el temperamento somatotónico. ¿Cómo son? Muy parecidos a lo que dice justamente Kretschmer, que son fuertes, enérgicos, soberbios, etc., ¿no? Es por eso que lo he mencionado, porque son muy parecidos. Esto fue Kretschmer en Alemania, psiquiatra, estudiando fotografías, y otro fue Sheldon, psicólogo, que estudió personas en vivo y directa y personas normales.
Ya no esquizofrénicos ni maníacos depresivos, sino personas normales, y llegó a la misma conclusión que había llegado, pues obviamente, Kretschmer, ¿no? Por eso es que no se habla, por eso es que San Marcos a veces no pregunta mucho sobre Sheldon, ¿no? Ya más adelante, otro psicólogo y también filósofo, lo que hace es relacionar la personalidad en base a los valores, o sea, los valores te definen. El valor que tú has estructurado y proyectado a tu vida va a determinar el tipo de persona que tú eres. Esta clasificación está en base a los valores y es el psicólogo y psiquiatra Eduardo Spranger, ¿no? Que hace una clasificación en base a los valores. Por ejemplo, ¿cómo será una personalidad social? Esta personalidad social es una persona muy extrovertida, muy conversadora, muy locuaz, pero la característica fundamental de una personalidad social es la ayuda. Sea religioso o no sea religioso, tiene la necesidad de ayudar, de servir al otro. Son personas muy sociables, le gustan ayudar, a servir, colaboran siempre, ¿no? Por ejemplo, un día domingo que no hace nada en su casa, se va de voluntario a un albergue o a los hospitales a atender a ancianitos o a niños, tiene esa capacidad de ayudar. Y de repente en la calle ve a una persona que pide limosna, le da, colabora, ayuda a una persona a cruzar la pista, tiene esa necesidad de ayudar, ¿no? Porque el valor fundamental que ha incorporado a su vida es la ayuda, el altruismo, ¿no? La filantropía, personalidad social. La personalidad que está ligada a los bienes materiales, a lo económico, ¿no? Ve todo lucro, dinero, ganancia, es una personalidad económica. No, que no está mal, ¿no? Que no está mal, porque es el valor que ha desarrollado. Está orientada a las personas, la ve pues obviamente como amigos, pero siempre está en función a una cuestión material, a una ganancia, ¿no? Algo lucrativo. Viene siempre ganar. Esa es la característica fundamental de una persona económica. ¿Quiénes son, por ejemplo? Aquellas personas que están dentro de los negocios, los empresarios tienen esa característica. Por ejemplo, un empresario que sea pues social, que también tiene que ser, ¿no? Ayudar, pero bueno, más que todo es el hecho de ganar, ¿no? Ahí están, pues, ¿no? La personalidad política, por su parte, tiene esa característica de dominar al otro, de influenciar sobre los demás, de dirigir. Le causa gran admiración, gran goce, gran entusiasmo que la gente le obedezca y lo admire. Su necesidad, sus valores, son justamente el dirigir, el organizar a la gente. Esa es su característica, es una personalidad política. Y de siempre ha estado, ¿no? Siempre metido con la gente, mandando, liderando, es una personalidad política, esos son los valores que ha incorporado a su vida. Y la personalidad teórica o teorética es una personalidad que está orientada al conocimiento, al saber, ¿no? Siempre quiere saber, investigar más, toda su vida está en función al estudio, al conocimiento, a la ciencia, a la investigación. Hablas de él, el conocimiento, que esto, que el otro, ¿no? Obviamente su personalidad, el valor que ha cimentado, que ha estructurado, es el conocimiento, la sabiduría, la ciencia. Y por ahí está la persona religiosa que ve todo en función a la espiritualidad, en función a Dios, ¿no? Servir al prójimo, pero para que se gane la vida eterna, para que Dios le dé un premio, ¿no? Es eso justamente la espiritualidad, la religiosidad, lo místico, está orientado hacia eso, ¿no? Hacia lo divino, hacia lo santo. Y la personalidad estética es una personalidad que está orientada hacia afuera, hacia la belleza, hacia la contemplación, a la libertad. Siempre lo ves, por ejemplo, hablando de modas, o hablando de tal música, o que tal color, o mira cómo se ve, tal pintura, tal melodía, tiene esa capacidad de sentir las cosas, ¿no? Eso es la clasificación que hace Spranger en base a los valores, ¿ok? Lo que hizo Kretschmer fue clasificar la personalidad en base a la estructura corporal, al biotipo, y lo que hizo Hipócrates y Galeno fue desarrollar la personalidad en base a ciertos líquidos o humores corporales. El discípulo de Freud, llamado Carl Gustav Jung, lo que va a ser clasificar la personalidad en base a la fuerza, a la orientación, a tu energía mental. Si tu energía mental está orientada hacia afuera o si está orientada hacia adentro, ¿no? Es decir, si tu energía mental está orientada hacia afuera, hacia el exterior, eres una persona reactiva, que le gusta participar, sobresalir, estar rodeada de personas, que le gusta ser admirado, reconocido, que la gente lo observe, tienes una personalidad extravertida, extraversiva o extravertida. Son personas sociables, comunicativas, líderes, les gusta llamar la atención, siempre están rodeados de personas y hacen amigos con facilidad porque su vida está orientada hacia afuera, hacia los demás. En tanto que si tu energía mental está orientada hacia tu interior, hacia ti mismo, eres una persona introversiva, ¿no? O más llamado introvertido. Son personas más bien calladas, de pocos contactos, muy tímidos, aislados, apartados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dice Jung que en base a lo social, ¿no? Las personas de Oriente tienden a ser introvertidos. Japón, por ejemplo, personas que cuando comen, cenan, son calladitos, no hablan mucho, se visten bien recatadamente. En cambio, Occidente son más extrovertidos, ¿no?
Y también hizo una comparación Jung con Freud. Dice que Freud era muy hablador, muy coqueto, conversador, risueño, muy amigable, en tanto que Jung era más bien callado, un poco apartado, etcétera, ¿no? Entonces, estas son algunas teorías que están dentro del enfoque de los tipologistas, los tipos, que tratan de clasificar las personalidades dentro de una sola condición o estructura. Hay otras teorías también que explican lo que es la personalidad, pero ya no clasificándolos dentro de una sola estructura o condición, sino más bien diferenciando algunas características de otras, ¿no? Estas son justamente la teoría de los rasgos. ¿Qué es un rasgo? Son ciertas características permanentes, ciertas disposiciones que han sido obtenidas a partir de la observación de la conducta de las personas, pero también este rasgo determina el tipo de conducta que tenemos. Son ciertos rasgos permanentes, ¿no? Ciertas disposiciones, características dentro de nuestra personalidad, ¿ok? En base a estos rasgos, estas características, disposiciones que determinan nuestra reacción, nuestro comportamiento, hay básicamente dos teorías. Las teorías ideográficas de la personalidad, ¿no?, de Gordon Allport, y la teoría nomotética de Cattell, ¿ya? De Cattell. Aquí Allport lo que hace es investigar la vida, la biografía de las personas para ver cuáles son estos rasgos que caracterizan a su personalidad. Y él básicamente habla de tres tipos de rasgos, ¿no? Los rasgos, por ejemplo, cardinales. Estos rasgos no están presentes en todas las personas, o sea, no todas las personas tienen rasgos cardinales. Si uno lo desarrolla, porque no todo el mundo lo desarrolla en una etapa ya avanzada de su vida, ¿no?, en la etapa adulta. Pero esta característica, este rasgo cardinal, define toda tu personalidad. Por ese rasgo te identifican, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo, pues, por lo malo, o de repente por ahí puede ser Alan García por la política, o Maradona por el fútbol, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿se dan cuenta? Son rasgos cardinales, son rasgos que definen totalmente tu personalidad y por eso te identifican. En tanto que todas las personas sí tienen rasgos centrales, que son rasgos característicos de tu personalidad. Por ejemplo, María es tímida, o es de repente muy responsable, muy amiga, muy comprensiva. Es aquellas características, aquellos rasgos de tu personalidad que te definen y no, la gente identifica en ti y te puede escribir, eso sería un rasgo central. Básicamente, la personalidad, según, está formada por 6 rasgos, ¿no?, centrales. Y los secundarios son los rasgos menos importantes para poder conocer la dinámica de la personalidad. Tiene que ver más bien con los gustos, con las preferencias, ¿no? Me gusta tal película, o mi plato favorito es tal plato, el arroz con pollo. Esos son rasgos secundarios y son los menos importantes para poder definir la dinámica de la personalidad. ¿Está bien? Entonces, esa es la teoría de Gordon Allport, la teoría de los rasgos de manera ideográfica. En tanto que Cattell utiliza la estadística, las matemáticas, para poder estudiar un poco los rasgos, ¿no?, de la personalidad, y se llama teoría nomotética de la personalidad. Para eso utiliza el análisis estadístico. Pero también habla nomotético porque dice que hay algunos rasgos que son comunes en todas las personas. Por eso él habla básicamente de dos tipos de rasgos. Rasgos comunes que están presentes en las personas, por ejemplo, como la inteligencia, la sociabilidad, ¿no? Son rasgos presentes en todas las personas, pero hay rasgos ya que son propios personales y son justamente los rasgos originales, ¿no? Estos rasgos originales pueden ser rasgos superficiales y rasgos fuente, ¿ya? Los rasgos originales, ¿no?, son rasgos personales, únicos, que están presentes en ti, que tú lo tienes, que te caracterizan, que te definen. Hay algunos rasgos que no son tan estables. Por ejemplo, que, no sé, pues me dio miedo a tal cosa o tengo ansiedad por tal situación y luego ya pasó, ¿no? Pasó. En tanto que los rasgos fuentes son rasgos permanentes, que están siempre marcados en mí y mi comportamiento puede ser predecible. Si yo observo cómo te comportas acá y de repente también puedo predecir que cuando vayas a otro lugar también te vas a comportar de la misma manera. Si eres tímido acá, si vas a otra situación, yo puedo también deducir que te vas a comportar de la misma manera, porque los rasgos fuentes son rasgos duraderos, son rasgos que te caracterizan. En tanto que los rasgos superficiales son rasgos que son transitorios, que no duran mucho tiempo, pero también son personales, ¿no? De repente tienes miedo, no sé, pues hablar con tal persona y de repente ya, no sé, se hacen amigos y ya ese miedo se te fue. Me parece un rasgo superficial. En tanto que algo que siempre te acompaña, que está presente en ti, viene a ser un rasgo fuente, ¿no? Son rasgos permanentes. Bien, entonces,
Estas son las teorías de los rasgos que tratan de diferenciar a una personalidad y la otra. Ya también la teoría psicoanalítica también trata de explicar un poco lo que es el tema de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, Freud dice que la personalidad es la lucha entre estos tres aspectos de la personalidad, entre la parte instintiva, que es el ello, entre la parte moral, la parte axiológica, que es el superyo, y la parte de la realidad que media entre estas dos instancias, que es el yo o el ego. Entonces, el ello, dice Freud, es la parte instintiva, la parte primaria, la parte animal con la que nacemos. Al nacer, el ser humano es un organismo puramente biológico, ¿no? Esa es la parte del ello, en la cual están todas las gratificaciones, necesidades, impulsos que quieren ser satisfechos. Y esta parte de nuestra personalidad, el ello, presiona para que sus necesidades sean satisfechas en este momento, porque esta instancia de la personalidad funciona, actúa bajo el principio de placer. No me importa si robas o matas, lo que yo quiero es satisfacer mi hambre en este momento. Y si no lo satisfaces, me frustro, llora, ¿no? Y muchas veces también el ello, para poder calmar esa necesidad que tiene, utiliza como estrategia el pensamiento primario, que son las imágenes, las fantasías o los sueños, y de esa manera trata de mitigar un poco estas necesidades, impulsos que no han sido satisfechos, ¿no? Entonces la parte biológica, la parte animal, la parte instintiva, que Freud lo define como un caldero hirviendo, lleno de necesidades, de perversiones, de impulsos incestuosos, que francamente no quiero que se hagan conscientes, así decía él. Esa es la parte del ello, la parte animal, la parte primitiva, ¿no? La parte básica. A partir del contacto del ello con la realidad se forma el yo, más o menos al año de vida. El yo es la instancia mediadora que trata de quedar bien con el ello y también con el superyo. El yo actúa bajo el principio de la realidad, es decir, se trata de adaptar a las normas, a las reglas del lugar donde vive, donde se desenvuelve, ¿no? Y a partir más o menos de los 5 años, dice Freud, que aparece la parte moral, ¿no? El superyo o el superego, que es la parte que actúa bajo el principio ideal, que es la parte que te genera un sentimiento de culpa, un remordimiento si has actuado mal. Entonces, en el medio de estas dos instancias está el yo, que quiere quedar bien con ambas instancias, porque si queda bien con uno y mal con otro, la personalidad se desequilibra y uno puede desarrollar un conflicto, una neurosis, hasta una psicosis. Y cuando el yo complace al ello, la conducta es impulsiva, la conducta es bizarra, ¿no? Media grotesca, ¿ok? Entonces, el superyo le genera un sentimiento de culpa al yo y le dice: ¿cómo es posible que hagas esto? Eres de lo peor, te me caíste. Y el yo se siente mal, se siente culpable y complace al super yo. Y la conducta se vuelve ejemplar, adecuada, correcta, ¿no? Pero cuando el yo complace al super yo, el ello lo presiona tanto que el yo se ve obligado a satisfacerlo. Entonces el super yo le va a generar otro sentimiento de culpa. Y así, el ello es aquella instancia de nuestra personalidad que equilibra y que quiere quedar bien con las dos, con el ello y con el super yo. Y a veces no puede. Y para protegerse de la ansiedad, de la angustia, del desequilibrio y no caer en una enfermedad mental, el yo utiliza los mecanismos de defensa. ¿Qué son mecanismos de defensa? Son estrategias inconscientes, porque el yo tiene una parte inconsciente. Son estrategias inconscientes que usa el yo para poder protegerse de la ansiedad, de la angustia y no caer en la ansiedad, en la neurosis, en la preocupación o en la enfermedad mental. Y para Freud, el mecanismo de defensa más básico es la represión. ¿Qué cosa es la represión? Es olvidar. Es también llamado olvido motivado. Es agarrar esta experiencia dolorosa, traumática, bochornosa, inquietante, ¿no? Dolorosa, incómoda, lo agarro, la mando al inconsciente, le echo candado, le echo llave y no tengo más recuerdo a ello y yo sigo funcionando con toda normalidad. De repente por ahí me pasó algo desagradable, no sé, pues me caí, me rodé por las escaleras delante de la chica que me gusta, o mi amigo me bajó el pantalón y todos me vieron así, me dio de repente vergüenza y agarro mi inconsciente para protegerse de esa angustia, ese bochorno, de esa vergüenza, ese comportamiento tan desagradable, ¡pum!, lo olvido y sigo funcionando con toda naturalidad. O de repente una señorita fue violada y le traumó tanto que lo olvidó y de esa manera continúa, ¿no? Eso se llama represión, olvido motivado. El otro mecanismo es también la regresión. La regresión consiste en retroceder, ¿no? Hay que utilizar acá un recurso justamente la palabra regresión, de retroceder. Aquí en la regresión la persona retrocede a una etapa anterior de su vida ya superada, ¿no? Retrocede como cuando era niño, se comporta cuando era más pequeño. Es como el niño de repente que, como era el primogénito, el primero en la casa y todo era alegría, felicidad, porque todo le daban a él, nace su hermanito,
¿no? Y entonces él también, el mayor, comienza a comportarse como era más pequeño para llamar la atención de los padres. Se orina en la cama, ya no quiere comer, llora cada rato, está regresionando, ¿no? Eso se llama retroceder a una etapa anterior. Es como, por ejemplo, el papá o el señor que lo despide del trabajo y como se siente mal, entonces toda esa soledad, esa tristeza, esa frustración, la va a llevar pues a tomar y retrocede a su etapa oral y se la pasa tomando y tomando y tomando, ¿no? Eso sería una etapa también de regresión. O de repente la señora que pelea con su esposo y se va a la casa de su mamá y para contarle todos los problemas también está retrocediendo a una etapa anterior de su vida, ¿no? Eso se llama regresión. Puede retroceder a una etapa, a su etapa oral, a su etapa anal o fálica, ¿no? La regresión es retroceder a una etapa anterior, cuando era mucho más seguro. Y la proyección es atribuir una característica, una cualidad que para mí es inaceptable, te lo atribuyo a ti. ¿Ok? Es decir, que lo mío lo saco. Por ejemplo, si soy celoso, le digo a mi pareja, oye, pero ¿por qué me celas tanto? ¿Que eres celosa? No, muy celosa cuando yo soy el celoso. Abuelito, no hay que ir por acá, por este camino, porque por este camino hay un perro. Y tú tienes miedo a los perros, mejor hay que ir por otro lado, abuelito. Cuando es el niño quien tiene miedo a los perros y no el abuelo. Entonces, lo mío te lo atribuyo a ti. Eso se llama proyección, ¿no? Proyección. En San Marcos, viendo una pregunta, creo así, dice que una señorita bailaba seductoramente con los chicos, etcétera, ¿no? Y cuando una amiga bailaba así, la criticaba, pero ella no se daba cuenta, ¿no?, de su conducta. Eso también es proyección, ¿ok? La formación reactiva o reacción de formación es que una característica, un impulso que yo tengo, la vuelvo lo contrario, lo hago lo contrario. Por ejemplo, si yo, no sé, pues yo te odio, te sobreprotejo, ¿no? Es por eso que dicen ahí que la sobreprotección es un odio disfrazado de amor, que la mamá que cuida en demasía, que sobreprotege a su hijo, en realidad no lo quiere, ¿no? Por ejemplo, esta señorita que estaba a punto ya de terminar la universidad, ya estaba ya entrando al 5º año de Derecho, sale embarazada. Y su enamorado, su novio, se entera y se va. Fuga. NN, no ha habido. Y ella se queda sola. Entonces tiene conflicto con su papá, con su mamá, y no sabe qué hacer. Entra en un dilema, si lo aborta o no lo aborta. Si lo aborto, termino mi carrera, seré abogada, pero no voy a poder con ese sentimiento de culpa de haber matado a mi hijito, que es inocente. Pero si no lo aborto, me frustra mi carrera y no termino, ¿no? Y seré una carga para mis padres y veré frustrada toda mi vida. ¿Qué hago? Está así. Entonces decide abortar, decide tener a su hijo, decide tenerlo, entonces ya no termina su carrera porque se ha dedicado justamente a criar a su hijo y por eso no terminó. Pero como lo odia por haber frustrado su vida, lo odia a él. O sea, la única forma que tiene ella de poder desembarazarse, quitarse de todo esto es odiando a su hijo porque por su culpa, supuestamente, ella se ha quedado en esa condición. Y lo odia, pero no puede permitirse a sí misma odiarla. Entonces lo que hace es sobreprotegerlo para no odiarlo. Pero de esa manera también lo mata psicológicamente, porque no le deja ser. Y de esa manera se venga de él matándolo psicológicamente, ¿no? O sea, hace lo contrario a lo que verdaderamente siente. Por ejemplo, no sé, pues yo soy un pirómano, o me gusta prender el fuego, entonces, o de repente me gusta, no sé, hacer daño a alguien, y mi casa lo pongo como un albergue para acoger a las personas que no tienen vivienda o tienen algún problema, ¿no? Eso es la formación reactiva. Hago lo contrario a lo que yo realmente siento. Y la racionalización es justificar, dar excusas frente a algo, ¿no? No, lo que pasa es que no fui a esa fiesta porque no me interesa, no me cae bien, además no iba a ir si me invitaba. No es que no te caiga bien, no es que no ibas a ir, no te invitó, ese problema. Y para no sentirte mal por haber sido de relegado, no considerado, te justificas. Eso vino también en San Marcos, ¿no? Dice que en la fábula de Isopo, de la zorra y las uvas, la zorra quería las uvas, pero como estaban muy altas y no llegaba, al final dijo que no querían. Pero no era que no quería, sino que no llegaba, y por eso se justifica. Dar excusas, justificaciones, eso se llama racionalización. Y la sublimación es que un impulso biológico, instintivo, lo convierto en algo moralmente bueno. Por ejemplo, no sé, pues yo soy un descuartizador, tengo impulsos tanáticos que brotan de mi ello y siento placer al matar gente, al descuartizar cuerpos, pero yo no puedo ir por la vida matando gente. No, si mato a alguien, me agarran, me meten a la cárcel, se fregó mi vida. Entonces mejor, ¿por qué no estudio medicina y trabajo en la morgue descuartizando cuerpos? Y de esa manera complazco a mi ello y también a mi super yo haciendo algo moralmente bueno. O si de repente soy un violador en potencia, me gusta violar chicas, pero no puedo ir por ahí violando,
porque se frega mi vida, mejor me hago ginecólogo, ¿no? Y como soy ginecólogo, me gano con todas ellas, pero como soy ginecólogo no pasa nada, ¿no? De esa manera complazco mi parte primitiva y también a mi parte moral haciendo algo supuestamente bueno. Para Freud, toda profesión era, pues, obviamente un impulso sublimado, ¿no? Es convertir este impulso en algo moralmente aceptable. Bien, chicos. Entonces, este es el tema de la personalidad y las teorías, entonces ahí nos vamos a quedar.